Listo. Bueno, buenos días para todos. Gracias por venir. Entonces, para presentarme, los que no me conozcan, mi nombre es Juan Pablo Ortiz, yo soy residente de segundo año de ginecología y les voy a hablar de citomegalovirus en el embarazo, nuevas perspectivas, pues con la evidencia que ha salido recientemente. Quiero agradecerle, aunque aún no ha llegado, mi maestro le va a agradecer por la asesoría para ayudarnos a preparar esta charla y pues para ayudarme a traer la información pues, que les voy a mostrar ahorita. Para comenzar, pues no tenemos conflictos de intereses, no nos está patrocinando ningún laboratorio que haga ensayos con inmunoglobulinas, ni tampoco farmacéuticas que produzcan valaciclovir. Y los objetivos que tengo con esta charla son tres. Principalmente que conozcamos la importancia de esta infección, porque es importante y porque tenemos que saber de esto. Exponer avances y reflexiones que han salido recientemente sobre el tamizaje y, digamos que aterrizarlas un poco a nuestro contexto, a nuestra población. Y por último, que conozcamos un poco más de las medidas de prevención de citomegalovirus y si esto funciona o no. Entonces, ¿por qué dar esta charla? Resulta que el citomegalovirus es la infección congénita número 1 en el mundo. Hasta 2.5% de todos los recién nacidos nacen infectados. Es la primera causa de sordera no genética. 1 de cada 5 bebés que nacen infectados va a sufrir de esta secuela. Y aunque la mayoría de los bebés nacen asintomáticos, el 90%, 10% nace sintomático, de ese 90% asintomático, hasta el 20%, 1 de cada 5 de esos niños va a sufrir alguna alteración, y no son alteraciones leves, pueden ser parálisis cerebral, déficit cognitivo, epilepsia y otras complicaciones a medida que avance. Listo. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para nuestro auditorio virtual, para saludar al doctor y agradecerle por su ayuda en esta charla. Listo. Entonces, volviendo a por qué es importante esta infección, que vimos que era frecuente, cuando uno mira que el 2.5% de los recién nacidos se pueden infectar, esa foto que están viendo ahí es el Movistar Arena, que es uno de los estadios más grandes cubiertos que tiene Colombia. Le caben más o menos 14.000 personas cuando está lleno. Esa es la cantidad de recién nacidos que uno calcula más o menos que tiene Colombia al año. Un estadio de esos llenos de niños infectados por citomegalovirus. Y aparte de eso, aparte que es frecuente, también cuesta. Por los costos indirectos de todas esas secuelas que genera el citomegalovirus, hay países como Japón que se gastan 27.6 billones de yenes, Reino Unido se gasta 324 millones de libras, Alemania se gasta hasta 70.5 millones de euros, solo en las complicaciones del citomegalovirus. Entonces vemos que esta es una infección que es muy frecuente, que tiene secuelas graves y que también es costosa para los sistemas de salud, que usualmente tienen pocos recursos para unas necesidades muy grandes. Y cuando vemos lo frecuente que es y la relación que tiene con el conocimiento sobre esta enfermedad, vemos, por ejemplo, este estudio que se hizo en el 2006 en Estados Unidos, que miró la prevalencia de enfermedades en el embarazo y el conocimiento que tenían las maternas sobre este. Entonces vemos que el citomegalovirus, por mucho, por lejos, fue la enfermedad más frecuente en ese año y cuando le preguntaron a las pacientes, solo un quinto, 22% de esas pacientes habían escuchado hablar de citomegalovirus en el embarazo. Y vemos que condiciones que son menos frecuentes, por ejemplo el síndrome de Down o el VIH en el embarazo, que tienen digamos que una frecuencia mucho menor, las pacientes casi todas habían escuchado hablar de estas enfermedades, el 97, el 98% de esas pacientes. Y también cuando le preguntaron a los médicos si ellos educaban sobre citomegalovirus, encontraron que solo la mitad le daba recomendaciones puntuales sobre citomegalovirus a sus pacientes. Entonces lo que podemos ver es que la infección congénita por citomegalovirus es una infección que suele ser desconocida para las pacientes y que nosotros como personal médico tampoco educamos lo suficiente sobre esta infección. Entonces, ¿cómo lo hace el citomegalovirus para pasar tan desapercibido y a la misma vez para hacer daños tan graves? Vamos a ir desde lo más chiquito como a lo más grande. Entonces, en cuanto a lo más chiquito, el citomegalovirus, esa estructura redonda que vemos en la parte de arriba de la pantalla, que tiene como un diamantico blanco en la mitad, es un virus que es un virus DNA, que hace parte de la familia de los herpes virus. Y que lo que va a hacer es que como es un virus DNA, necesita de nuestra DNA polimerasa para replicarse y generar las proteínas virales. Entonces, ¿qué sucede? Va a fusionar su citoplasma con el nuestro, va a liberar su material genético en nuestro núcleo y va a empezar a producir sus proteínas. Esas proteínas van a hacer que se disminuya la expresión de los complejos de inmunohistocompatibilidad, que si ustedes recuerdan son como los encargados de llamar a la inmunidad adaptativa, o sea, esa inmunidad que depende como de linfocitos principalmente.
va a ser como un down regulation, va a hacer que se escondan esos complejos para que pase desapercibido por el sistema inmune. Y aparte de eso va a hacer que se expresen otros que lo que van a hacer es disminuir la efectividad y la acción de las células natural killer, que son esas células por excelencia de la inmunidad innata, para digamos que atacar las células que reconocen como infectadas. Y aparte de eso va a producir otro montón de citoquinas y interleuquinas como antiinflamatorias que van a desordenar toda esa respuesta inflamatoria e inmune, haciendo que también pase como por alto el sistema inmune esta infección. Entonces esto es lo que hace el citomegalovirus, esa es como su fortaleza. Lo que hace es esconderse y permanecer, digamos que callado un largo tiempo, que esto en infectología se conoce como generar latencia. El virus, como todos los otros virus de la familia de los herpes virus, genera latencia y se queda escondido en su huésped. Y digamos que cuando el virus sale de las células y se empieza como a expresar o empieza a ser reconocido por el sistema inmune, cuando un paciente tiene un sistema inmune que es fuerte, que es robusto, lo detecta como con facilidad y hace que se controle esa viremia, ¿cierto? Pero cuando un paciente no tiene un sistema inmune, que cuáles son los pacientes que no tienen un sistema inmune robusto, sí va a presentar las complicaciones. Entonces, los pacientes que no tienen un sistema inmune robusto, que es de donde ha salido mucha la evidencia de esta infección, son los pacientes trasplantados, los pacientes, por ejemplo, con infección con VIH, en lo que nos compete y de lo que vamos a hablar hoy, las pacientes embarazadas, el feto es que no tiene un sistema inmune tan desarrollado y va a ser el que sea principalmente afectado por esta infección. Entonces ya, hablando de pacientes embarazadas, acá tenemos un esquema de esa interfaz materno-fetal, tenemos el esquema de una vellosidad corial y vemos por algunos estudios in vitro que se han hecho que el citomegalovirus tiene una predilección especial por esas células progenitoras del tropoblasto. Cuando las infecta, principalmente lo que va a hacer es disminuir la división celular de esas células del tropoblasto y también disminuir la capacidad de ese tropoblasto de producir proteínas que degraden matriz extracelular y que logren hacer esa invasión. Entonces, como el citomegalovirus afecta esa invasión del tropoblasto, cuando la infección ocurre temprano, vamos a tener que se relacionar, por ejemplo, con pérdidas tempranas, con abortos, y si ocurre más tarde, pues con las patologías que se relacionan con insuficiencia placentaria, como la restricción del crecimiento fetal, el óbito y el parto pretérmino. Eso es cuando llega a la placenta. Cuando ya pasa la placenta, infecta al feto, como vimos que no discrimina, digamos que por tipo de células puede infectar cualquier cosa, los fibroblastos, las células del sistema nervioso central, las células del endotelio, puede infectar cualquier cosa. Entonces vemos que puede hacer alteraciones en todos los sistemas. Por fuera del sistema nervioso central, digamos que se va a caracterizar o va a ser frecuentemente relacionado, por ejemplo, con intestino ecogénico, con todas las megalias que haya, placentomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, cardiomegalia, también con calcificaciones hepáticas, y ya cuando está más avanzada la infección o es más severa, ascitis e hidrops. Pero lo que es más frecuente, y pues la hipótesis es que el virus tiene más tropismo por el sistema nervioso central, es que haga alteraciones a este nivel. Lo más frecuente es encontrar estas alteraciones que están en el sistema nervioso central. Lo más frecuente va a ser especialmente alteraciones en el sistema ventricular. Entonces uno va a encontrar muchas veces, lo más frecuente es encontrar ventriculomegalia, hiperecogenicidad periventricular, hidrocefalia, y cuando ya es muy grande el compromiso de la masa encefálica, es muy frecuente y es de muy mal pronóstico encontrar microcefalia. Pero como les dije que puede afectar cualquier célula, también puede afectar, por ejemplo, puede generar hipoplasia al vermis y el cerebelo, lisencefalia, alteraciones en el cuerpo calloso, también es frecuente encontrar. Entonces acá hay algunos ejemplos, a la izquierda suya pueden ver que acá hay algunas hiperecogenicidades periventriculares y también dentro del parénquima, que pues digamos que es como uno de los hallazgos más frecuentes, y también cuando el compromiso es muy severo, pues encontramos también microcefalia. Pero digamos que este no es el escenario ideal, lo ideal no es esperar a que el feto esté infectado y me haga manifestaciones en la ecografía, porque usualmente esto requiere varias semanas. Si yo encontré esto en la ecografía, es que ese feto lleva varios días o varias semanas ya infectado por el citomegalovirus, ¿cierto? Y es por eso que han estudiado la relación entre los hallazgos ecográficos y los desenlaces en los recién nacidos. Entonces, este es un metaanálisis que comparó diferentes series de casos que comparaban hallazgos ecográficos y desenlaces perinatales. Y entre los hallazgos más significativos fue que cuando un bebé presentaba cualquier tipo de alteración en el ultrasonido, era mucho más probable que tuviera un pobre desenlace al nacer. En este estudio, como eran estudios tan diferentes, digamos que el pobre desenlace no estaba tan bien definido, pero en general la que o el bebé naciera sintomático o que naciera con secuelas o con imágenes ya en la vía postnatal que mostraran compromiso por citomegalovirus.
Y adicional a eso, digamos que también encontraron como una buena noticia, es que cuando miraron el rendimiento de estas pruebas diagnósticas, de la ecografía principalmente, vieron que tenía un buen valor predictivo negativo. Cuando yo tengo un bebé que sospecha una infección, pero que todavía la ecografía no está alterada, digamos que tiene más probabilidad o me baja esa probabilidad que yo tenía pretest de que el bebé naciera con alguna secuela. O sea, que lo más probable es que yo tengo una ecografía que está normal, es probable que el bebé nazca o asintomático o que tenga los desenlaces más leves. Y esas son las conclusiones que uno llega cuando uno pues, va a revisar qué papel tienen las imágenes en citomegalovirus. Uno ve que las alteraciones en las imágenes sí se relacionan con un peor desenlace, aunque pues el pronóstico es limitado por la evidencia que tenemos. No nos dice, por ejemplo, cuál de todas esas tiene peor pronóstico, cuál de esas puede ser reversible con el tratamiento, pero sí sabemos que les va peor a esos bebés. Y por otro lado, una imagen que esté normal en una paciente que esté infectada, que esté ansiosa, que esté preocupada por su desenlace, nos puede ayudar a tranquilizarla. Por lo menos es una buena noticia, porque pues ya vamos a ver, la probabilidad en general, por ejemplo, de que el citomegalovirus se pase es más o menos 1 a 2%, y con un valor predictivo negativo del 80 y pico, del 90, pues nos baja aún más la probabilidad que ese feto nazca comprometido, lo cual es muy bueno. Pero hasta el momento solo les he hablado de la infección, cómo se comporta en general. Resulta que la infección por citomegalovirus depende de cómo ocurra, si la paciente está expuesta previamente o no, para ver cómo se va a comportar, o digamos como con los desenlaces que puede haber. Entonces, cuando una materna se infecta por citomegalovirus, puede ocurrir de dos formas. Puede ocurrir de forma primaria o de forma no primaria. ¿Qué quiere decir de forma primaria? De forma primaria quiere decir que ocurre cuando la paciente tiene serología negativa, cuando la paciente no ha estado expuesta al citomegalovirus previamente y la infección ocurre durante el embarazo. Y la infección no primaria, pues viene siendo cuando la mamá ya ha sido infectada y tiene el virus en latencia y ya genera anticuerpos contra ese virus, y el virus hace dos cosas. O llega alguien más y tiene otra cepa del virus y contagia a esa mamá, que es lo que se llama una reinfección, o que ese virus que estaba en latencia, por X o Y motivo, sale otra vez a hacer viremia, a hacer daño, que eso es lo que se llama una reactivación. ¿Y por qué es importante diferenciar entre una infección primaria y una no primaria? Pues resulta que se comportan casi como dos enfermedades distintas, ¿cierto? Cuando uno ve la infección primaria, uno va a ver eso, que la transmisión a medida que va avanzando el embarazo va aumentando. Entre más pasa el tiempo, entre más aumentan los trimestres, más va a aumentar el riesgo de que haya una infección vertical. Entonces, cuando la infección ocurre en el periodo periconcepcional, más o menos el 10% de las pacientes van a infectar a los bebés. En el primer trimestre, 30 al 40%, y en el parto y la lactancia, más o menos el 70% de las pacientes pueden infectar a sus bebés. Pero que es importante, que a medida que también va avanzando en los trimestres, se ha visto que puede ser menor el compromiso, siendo el compromiso más importante en el primer trimestre. Esas se ha visto que son las pacientes que más niños sintomáticos van a tener y niños con peores desenlaces. ¿Qué otra cosa es importante de la infección primaria? Que como son madres que no han estado expuestas y se van a contagiar en el embarazo, pues va a tener un comportamiento más relacionado como con comportamientos infecciosos. Entonces se ha visto que la infección primaria está estrechamente relacionada con condiciones de poca higiene, con contacto con niños pequeños, ya sea porque las mamás están en una guardería o porque son personal de salud. Y por otro lado, el diagnóstico de esta infección, como es ver si la paciente se infectó recientemente, va a ser un poco más sencillo. Y lo más importante, y que es parte de la motivación de esta charla, es que recientemente ha salido algo de evidencia, y que es, digamos que de buena calidad, de que esta infección, cuando es primaria, tiene tratamiento y se puede prevenir la infección de los bebés. Por otro lado, digamos que la otra cara de la moneda es la infección no primaria. A diferencia de la otra que va aumentando la probabilidad de transmitir la infección, esta se mantiene estable y es más o menos del 0.25 al 3%, es mucho menor. Las mamás que ya han estado expuestas a citomegalovirus están, digamos que relativamente protegidas para pasárselo al feto. Pero no es fácil discriminar qué fue lo que pasó en estas pacientes. No se sabe si hubo una reactivación o si una reinfección. Para eso toca hacerle pruebas moleculares a la IgM. Entonces, pues eso no se hace y es muy costoso. Eso no lo podemos hacer nosotros en este momento. También no tiene factores de riesgo claro. La infección no primaria no se comporta como la otra, que es como muy infecciosa, que se relaciona con poca higiene, que se relaciona con niños pequeños, con la ocupación. Para esto no existe todavía esa información, o por lo menos no la hemos encontrado de una manera muy clara. Y por otro lado, como las pacientes que tienen infección no primaria no se seroconvierten, es mucho más difícil hacer un diagnóstico preciso de cuándo fue que se infectó, si en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre.
Y, por otro lado, la evidencia que ha salido recientemente es más que todo en infección primaria, no en infección no primaria. Entonces, eso también nos dificulta todo. Entonces, cuando uno mira la infección no primaria, pues uno se da cuenta que eso es un chicharrón. Uno no sabe cuándo se infectó el feto, uno no sabe a quién le va a ir mal, a quién le va a ir bien. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta cuando hablemos de tamizaje y de tratamiento. Entonces, ¿uno cómo sabe a cuál de estas dos se está enfrentando? Entonces, afortunadamente, digamos que tenemos algunas herramientas, principalmente las inmunoglobulinas. Entonces, la IgG, que es la inmunoglobulina que es como la que permanece en el tiempo, que me habla de que en algún momento hubo una infección. La IgM, que es una inmunoglobulina que se activa o se eleva cuando la infección es aguda. Y la avidez de la IgG, que me habla más que todo de tiempo. Si esa infección ocurrió en algún momento, ocurrió hace poco o hace mucho. ¿Qué es importante? Cuando yo combino todos estos factores o todos estos laboratorios, yo puedo determinar si la infección ocurrió con algo de certeza o pues con una buena certeza, que si la infección ocurrió hace más de 12 semanas, alrededor de las 12 semanas o hace menos de 12 semanas. Entonces, ya les vamos a ver cómo se interpreta. Entonces, cuando yo tengo todas positivas, la IgG positiva, la IgM positiva, y tras del hecho tengo una avidez alta, quiere decir que esa paciente probablemente han pasado más de 12 semanas desde que se infectó. Por otro lado, si yo tengo todas positivas, pero la avidez es intermedia, probablemente eso ocurrió alrededor de las 10 a 14 semanas, o sea, ocurrió en todo el periodo periconcepcional. Y cuando yo tengo la IgM positiva, la IgG positiva y una avidez baja, yo con un alto grado de certeza puedo pensar que esa paciente se infectó en las 12 semanas más cercanas pues, al momento de cuando tomé la prueba. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que cuando yo tome esa serología, lo que encuentre es que tenga solo la IgM elevada. Entonces ahí se vuelve ya un poquito más complejo porque ya no puedo hacer la avidez porque no tiene la IgG elevada. Entonces lo que uno hace cuando solo tiene la IgM elevada para confirmar que la paciente se seroconvirtió es hacerle un control con la IgG a los 15 días. Si a los 15 días seroconvierte la IgG, yo sé que estoy enfrentándome contra una infección temprana. Listo. Y pues digamos que lo más obvio, cuando tiene IgG e IgM negativa, lo más probable es que esa paciente nunca haya tenido contacto con el virus. Pero ¿qué pasa entonces cuando esa paciente llega con una IgM positiva, una IgG negativa y no eleva la IgG a los 15 días? Lo más probable es que eso sea un falso positivo, porque se ha visto que la IgM no es tan específica para el virus como la IgG. La IgM la puede elevar cualquier otra infección viral, influenza, Epstein-Barr o COVID. Una infección aguda también puede elevar la IgG de forma inespecífica. Entonces, eso es lo que a veces llaman como una IgM natural o un falso positivo. Listo. Entonces, digamos que así es como se interpreta cuando uno combina estos tres exámenes. Pero esta serología solo me habla de la parte materna, no me habla de cómo está el feto en ese momento. Para yo saber qué le está pasando al feto, si el feto se infectó o no, lo que toca hacer es esto, es ir y sacar líquido donde está el feto, que eso es una amniocentesis, y lo que han mostrado los diferentes estudios o hasta ahora los protocolos como van, es que uno normalmente, si detecta la infección en el primer trimestre, debería esperar más o menos 8 a 6 semanas para ir y buscar el citomegalovirus en el líquido amniótico, para evitar pues una gran cantidad de falsos negativos. Pero es importante también que si yo encuentro alteraciones en la ecografía, como les mencioné anteriormente, eso es sugestivo que ese feto lleva varias semanas con el feto ahí, con el virus dentro de la cavidad amniótica. Entonces también esas pacientes que la serología me dice que esa paciente probablemente ya estaba infectada y que yo encuentro cambios ecográficos, o sea, IgG positiva, más hallazgos ecográficos compatibles con citomegalovirus, también son pacientes a las que uno va a buscarles el virus en el líquido amniótico. Listo. Entonces ahora ya vemos cómo se diagnostica, ya vemos cómo se estudia, entonces vamos a ver qué hacer cuando se detecta una infección. Entonces, este artículo es una de las motivaciones más grandes de la charla, que es un metaanálisis que salió hace poco en el 2023. Es una revisión sistemática con metaanálisis que comparó el tratamiento de valaciclovir versus no dar valaciclovir en las pacientes que se infectaban en el primer trimestre, que uno detectaba eso por serología. Miraron el desenlace principal, que era si el bebé se contagiaba o no por medio de una amniocentesis, y miraron otros desenlaces secundarios, como cuántos recién nacidos nacían sintomáticos, si habían alteraciones más en la ecografía más en un grupo que en otro, o si había también qué cantidad de reacciones adversas había al valaciclovir. Es importante dar a conocer que en este metaanálisis se incluyeron tanto ensayos controlados como estudios observacionales. Entonces, cuando miraron el desenlace principal de si las mamás infectaban a los fetos o no más con el valaciclovir que sin el valaciclovir, encontraron que darles valaciclovir sí disminuía la frecuencia de la infección. Más o menos un 60% de todas las maternas que estaban infectadas
digamos, se disminuyó esa tasa de transmisión vertical casi que en un 60%, especialmente cuando ese tratamiento se daba en el primer trimestre. Esto fue al computar todos los estudios. Y uno de los estudios, aunque fue un estudio observacional, también mostró que darlo en el segundo trimestre alcanzaba a generar algo de diferencia en el grado de transmisión vertical. Pero digamos que de esta evidencia, el estudio que más fuerza tuvo o el que más arrastró los datos fue un ensayo clínico que hicieron en Israel, que fue doble ciego, aleatorizado, con placebo, o sea, muy bien hecho metodológicamente, y de hecho es el que más fuerza aporta, el que más peso tiene en este metaanálisis. Y en este estudio sí solo se vio que disminuía en gran medida la transmisión vertical, pero especialmente solo en el primer trimestre, que ahí es donde está la evidencia más fuerte. Y en los otros desenlaces secundarios, el único que les dio estadísticamente significativo fue la probabilidad de tener un niño asintomático cuando se daba valaciclovir, que aumentó casi que 2 veces más la probabilidad que el niño fuera asintomático cuando llevaba valaciclovir. Estas estadísticas es un poquito importante tenerlas en cuenta para más tarde. Y en cuanto a los efectos adversos, porque es que el valaciclovir sea en dosis bastante altas, sean 8 gramos al día, entonces eso le interesaba mucho a los investigadores, ver cuál era la tasa como de efectos adversos y de toxicidad. Se encontró que más o menos había efectos adversos en el 3% de la población y que el efecto adverso más frecuente era lesión renal aguda, que en el 1% de la población más o menos. ¿Qué es importante? Que esos pacientes que presentaron lesión renal aguda, con lo que toca estar pilas cuando uno haga el seguimiento, una vez no les suspendía el valaciclovir, resolvía. ¿Listo? Entonces, con este estudio, vimos que el tratamiento con valaciclovir disminuía significativamente la transmisión vertical de citomegalovirus, especialmente cuando se detecta la infección en el primer trimestre. Y también que los efectos adversos son relativamente frecuentes y revierten al suspender el tratamiento. Entonces, es un tratamiento también que es seguro. Es importante decir también que una vez había infección fetal, el beneficio no fue claro. Ya cuando los pacientes les salía positiva la PCR en el líquido amniótico, no hubo suficientes desenlaces como para ver si había diferencia o no. Y la mayoría de los estudios que se incluyeron acá en su población era casi que exclusivamente pacientes con infección primaria. Entonces, para mostrarles un poquito, ya han salido algunos como algoritmos de cómo implementar esta evidencia. Entonces, resumiendo como algunos de los estudios y algunos de los protocolos que se utilizaron, más o menos así es como manejaron estos pacientes. Entonces, lo que hacían era detectar la primoinfección en el primer trimestre. Iniciaban el valaciclovir 4 gramos cada 12 horas, ojalá antes de que pasaran 8 semanas desde que se calculó cuando fue la primoinfección. Y posteriormente se les hacía seguimiento cada 2 semanas con función renal, función hepática y hemograma hasta que se les hiciera la amniocentesis. La amniocentesis, cuando uno calculaba pues, el tiempo de las 8 semanas, a la mayoría les caía entre las 20 y las 22. Y también las pacientes que no querían tener amniocentesis, normalmente se les continuaba el tratamiento hasta completar las 8 semanas y ya se dejaban ahí. Entonces, ¿qué hacían cuando salía la PCR después de darles el tratamiento? Entonces, hacían la amniocentesis y si la PCR sale negativa, lo que hacían era suspender el valaciclovir, hacerle seguimiento mensual con ultrasonido y posteriormente avisarle al pediatra que ese niño probablemente se infectó, pues que la mamá se infectó en el embarazo, y avisarle para que lo estudien y le hagan el seguimiento en su vida postnatal, porque vimos que así nazcan asintomáticos, tienen probabilidades de tener algunas secuelas. Si la PCR le salía positiva, lo que hacían era hacerle un control con neurosonografía a la semana 24, y si esta era normal, continúan el tratamiento con valaciclovir y de igual forma pues le avisaban al pediatra. Pero si la neurosonografía salía normal, como ya vimos el valor predictivo negativo de esta prueba, suspendían el valaciclovir, pero de todas formas siempre avisarle al pediatra que uno sospechó que esa mamá se infectó en el embarazo. Entonces ya hablamos de cómo se comporta, digamos, como a nivel individual en las pacientes. Resulta que esta enfermedad también se va a comportar diferente, depende de donde yo me infecte. También va a importar el lugar en donde yo me encuentre cuando me infecte. Este es un mapa que muestra especialmente cuando el área coloreada de los países muestra cuál es la frecuencia de la seroprevalencia en las poblaciones. Entonces vemos que en los países que están en desarrollo, como por ejemplo Brasil, Chile, India, vemos que la seroprevalencia en estos países es más del 90%. Mientras que en los países que son países desarrollados del primer mundo, vemos que la seroprevalencia puede ser tan baja como el 50 al 60% en las pacientes en general. Y lo que vemos en los punticos es que tantas de esas pacientes que se infectan por citomegalovirus los van a transmitir a sus hijos. Entonces vemos que en los países que también están, digamos que por debajo del Ecuador,
lo van a transmitir de una forma más alta. Más o menos, por ejemplo, en Brasil, 1%, en India más del 1.5%, mientras que en los países del primer mundo puede ser casi que la mitad o menos, 0.5%, 0.3%. Entonces, va a ser algo muy distinto infectarse por citomegalovirus en Milán a infectarse por citomegalovirus, pues, en Latinoamérica. Entonces, este es un ejemplo que digamos, como para esquematizarles esa tasa, como esa divergencia que hay entre los dos, en los dos tipos de poblaciones. Entonces, es un artículo muy bacano, que lo que muestra es como una estimación matemática de más o menos cómo se comporta la infección. Entonces, digamos que estamos en el primer mundo, ¿cierto? Estamos en Milán. 100.000 maternas que yo les haga, digamos, como un test con IgM y IgG, van a dividirse esa para demostrar que la prevalencia puede ser más o menos del 50%. Mitad van a ser seropositivas y mitad van a ser seronegativas, o sea, en riesgo de tener una prima infección. De esas maternas que son seronegativos, digamos que se desconoce que la tasa aproximada de transmisión es 2% y que más o menos, si se infectan en el primer trimestre, 30-40% van a pasar al recién nacido. Entonces, eso quiere decir que de 100.000 maternas que yo tome, más o menos 400 recién nacidos van a ser producto de esas mamás que tienen infección primaria. Mientras que de las pacientes que ya son seropositivas, la tasa es un poquito menor, ahí se estima más o menos el 1%, y eso nos da que para 100.000 maternas, más o menos la mitad, o sea, 50.000 de esas pacientes que son seropositivas, van a aportar 500 recién nacidos para producto de esa infección no primaria. En el lado opuesto, en Latinoamérica, entonces si yo tengo 100.000 maternas a las que les haga la serología, me va a salir que el 90% o incluso más de esas pacientes van a ser seropositivas y solo el 10% van a ser seronegativas, o sea, 90.000 y 10.000 de esas 100.000 maternas. Y digamos que aplicando la misma regla de 3 que en el anterior ejemplo, las maternas que son seronegativas van a aportar, o sea, las de infección primaria, van a aportar más o menos 80 recién nacidos nada más de infectados con citomegalovirus, mientras que las pacientes seropositivas, las que tienen infección no primaria, las pacientes que son el chicharrón de yo cuál voy a, cuándo se infectó, cuál va a pasar o cuál no, va a ser la mayoría. 900 de esos recién nacidos que nacen van a ser producto de las pacientes con infección no primaria. Y posteriormente, digamos que eso sí ya se va a comportar en general, igual en los dos países. Acá, otra vez resumiendo, 50% van a ser de infección primaria y 50% de infección no primaria en el primer mundo, y en Latinoamérica 90 y 10. Y ya después, posteriormente, vamos a ver que 90% son asintomáticos ya cuando se infectan y 10% sintomáticos, siendo los sintomáticos a los que les va peor. Pero quiero mostrarles otra cosa que complica un poquito más el asunto. Aquí dice que la infección no primaria va a pasar la infección de las madres a los bebés en un 1%. Pero, por ejemplo, por eso hablo tanto de Milán, este es un estudio que hicieron en la parte norte de Italia, que se llama el CHILD, que cogió a las maternas que eran seropositivas, o sea, que tenían infección no primaria. De esas pacientes, donde reclutaron 9.662 fetos, solo 18 tuvieron infección congénita. O sea, ahorita nos decían que 1% de las infecciones no primarias transmitían hacia los fetos. En este caso fue 5 veces menos. Solo el 0.2% de las pacientes transmitieron la infección. Y de esos 18 niños que nacieron infectados, 3 fueron sintomáticos y el resto de los que fueron como asintomáticos les fue muy bien, no les detectaron secuelas. Pero esos 3 niños que fueron sintomáticos, solo uno de ellos tuvo diagnóstico prenatal en el detalle anatómico, encontraron hiperecogenicidad periventricular e hipoplasia del cuerpo calloso. Esa mamá decidió terminar la gestación y cuando le hicieron las imágenes y la patología encontraron que la afectación de ese feto igual era severa, así fueran pacientes con infección no primaria. Y los otros 2 también tuvieron múltiples desenlaces. Por ejemplo, uno de ellos tuvo ictericia, tuvo déficit auditivo en uno de los 2 oídos, trombocitopenia, neutropenia, alteraciones en las imágenes postnatales y en la resonancia. También tenía restricción del crecimiento fetal severa y tenía un retardo en el desarrollo neurocognitivo. Y el otro bebé también que se infectó y nació sintomático, también tuvo petequias, trombocitopenia, patosplenomegalia y también tuvo retardo en el desarrollo neurocognitivo.
Y por último, no se encontraron en esta cohorte de pacientes, no se encontraron factores de riesgo relacionados como los infecciosos que habíamos descrito para la infección primaria. Solo se encontró que tenían más probabilidad de tener la infección o de pasar la infección a los fetos las pacientes con diabetes gestacional y disfunción tiroidea. O sea, cuadros que parecieran como afectar un poquito más la parte de la inmunidad que la parte como infecciosa de por sí. Y adicional a eso, ellos sí hicieron lo de testear las inmunoglobulinas para ver si los pacientes se habían reinfectado o si se habían reactivado. Y en 7 de esas 18 pacientes donde pudieron hacer esta comparación de inmunoglobulinas, encontraron que solo una de esas 7 pacientes se había reinfectado por otro virus. La mayoría de las pacientes en esta corte fueron reactivaciones, o pareciera ser que fueron reactivaciones. Entonces, cuando uno ve como el resumen de este estudio, uno ve que en el primer mundo esta infección no primaria pareciera comportarse más como algo no contagioso, algo que depende de la reactivación del virus. Mientras que en países como nosotros tenemos un estudio de prevalencia de citomegalovirus, vamos a ver qué encontrar. Este estudio se hizo en el 2017 y fue un estudio que aprovechó que se estaba estudiando toda la pandemia del Zika y todos esos bebés con microcefalia. Entonces se aprovechó que la OMS, el CDC y el Instituto Nacional de Salud empezaron a hacer un estudio que era una cohorte de pacientes embarazadas para mirar a las embarazadas y a los bebés que eran producto de esas gestaciones. Entonces se aprovechó que estaban cogiendo esa investigación del Zika y aprovecharon y metieron ahí las pruebas serológicas para citomegalovirus. Entonces utilizaron 7 ciudades: Barranquilla, Bucaramanga, Buga, Girón, Palmira, Soledad y Tuluá, y evaluaron las muestras serológicas al inicio del estudio y también al finalizar la gestación, y también a los neonatos que nacieron de esos embarazos los testearon a los 10 días con PCR en orina y también a los 6 meses. Entonces, de todas esas pacientes que testearon, que fueron 1.500 pacientes, en promedio que ingresaron al estudio en la semana 10, encontraron que la seroprevalencia para Colombia es incluso mayor que la que habíamos visto en el mapa. 98% de esas pacientes que testearon eran positivas previamente para citomegalovirus. Y cuando miraron como qué factores demográficos tenían relacionados con esa infección, encontraron que eran pacientes que tenían más de 25 años. Estas pacientes sí era más probable que hubieran tenido más de un parto y también que vivieran con más de un niño en su casa. También eran pacientes que tendían a tener un menor nivel educativo. Entonces hay como un poquito de epidemiología de enfermedades infecciosas. En cuanto a los otros como factores que sí son más claros de citomegalovirus, como por ejemplo pacientes que tuvieran que cuidar de niños menores de 5 años o que tuvieran que trabajar con fluidos, pues digamos que ahí no hubo mucha diferencia. Pero cuando vemos los resultados de los niños, lograron, a 1.000 de esos niños que nacieron de esa cohorte, lograron testearlos para citomegalovirus con PCR y encontraron que 6 niños de esos 1.023 habían nacido con citomegalovirus congénito, que se define como una prueba positiva en los primeros 21 días. De esos 6 niños que nacieron, las 6 madres habían tenido una infección no primaria por serología, y estas madres, especialmente las que sí contagiaron a los niños, tenían menos de 25 años y sí vivían con niños menores de 5 años. Nos dio una prevalencia más o menos de 8 por 1.000 nacidos vivos, y de esos 6 niños, 2 tuvieron secuelas neurosensoriales, o sea, casi el 30% de esos niños. Entonces, cuando vemos esta información de nuestro lado del mundo, vemos que la infección no primaria hacia nuestro lado parece comportarse más como una enfermedad más infecciosa que como en países del primer mundo, que parece algo más como de reactivación. Esto pues es, digamos que, difícil asegurarlo y también es un poco arriesgado, pero digamos que pareciera que en países como el nuestro, que parece que se transmite más y que es más frecuente, pareciera que depende la infección no primaria principalmente de las reinfecciones. Y finalmente con este estudio vemos que se evidenció una alta prevalencia de madres seropositivas en Colombia, en esas ciudades que estudiaron, más del 98% la tenía. Los casos de infección congénita ocurrieron exclusivamente en el grupo de pacientes con infección no primaria, que es la infección para la que no tenemos tratamiento, que no sabemos cómo estudiar y que no sabemos cómo se comporta. Pero pues también es importante hacer la aclaración de que estas ciudades pueden que no sean las más representativas de todo el país. Digamos, puede que Medellín se comporte diferente, o Bogotá, pues no todos nos vamos a comportar como esas poblaciones que están más en la parte como más tropical del país. Y también impresiona, pues, otra vez hacer énfasis en que impresiona que tienen como un comportamiento más infeccioso de este lado del mundo.
Entonces ya con esta información y como con el panorama que les pinté, entonces hay que hacernos las preguntas de si tamizar o no tamizar. Pero antes de responder si sí o si no, yo creo que es importante hacernos la pregunta de yo dónde estoy, si estoy en la parte de arriba del mapa o en la parte de abajo. Porque, digamos que cuando uno toma la decisión de si tamizar o no una enfermedad, uno tiene que tener en cuenta si es prevalente o no, si yo tengo métodos diagnósticos para estudiarla y si tengo algún tratamiento para prevenirla y si también conozco la historia natural de la enfermedad. Entonces, cuando uno va a pensar si va a tamizar o no citomegalovirus, tiene que pensar el costo de hacerle IgG, IgM y avidez a toda la población, más el costo del valaciclovir, que haciendo así como cálculos un poco superficiales, tratar a una materna con valaciclovir en el embarazo sale más o menos a 9 millones de pesos, y eso usando el genérico. Con el otro se puede casi duplicar el precio. Y por otro lado, también ver qué tanto nos cuesta las secuelas, porque si podemos prevenir muchas secuelas suficientes como para que esto sea costo efectivo, de pronto el tamizaje sí puede ser una opción. Entonces, volviendo otra vez a esta gráfica, para poner como esto a prueba, entonces digamos que uno está en el primer mundo. Si yo tamizo a las pacientes, voy a encontrar a ese 50% que está en riesgo de hacer una infección primaria. Y si yo le doy valaciclovir a esas pacientes que se seroconvierten, yo voy a evitar que por lo menos esos 400 recién nacidos vivos que se me iban a infectar, más o menos el 60% no se me infecte. Y aparte de eso, de esos recién nacidos que eventualmente se iban a infectar, también aumento la probabilidad de que se me vayan por ese carril de los asintomáticos, que son los que les va a ir mejor. Entonces, pareciera que para estos países, tamizar sí pudiera ser una opción, o por lo menos para estas poblaciones que tienen una seroprevalencia baja. Pero por otro lado, para países como el nuestro, donde estamos del otro lado del mapa, donde solo tenemos 10% de las pacientes, o incluso menos si cogemos el estudio nuestro, que se van a infectar por infección primaria, pues digamos que no vamos a impactar mucho ni en la cantidad de recién nacidos que se infectan, ni en la cantidad de recién nacidos que se van a ir por el lado de los asintomáticos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, nuestro país, ante estos resultados? ¿Será que perdemos la esperanza? ¿Dejamos de estudiar citomegalovirus porque no hay nada que hacer? Pues no creo que sea la respuesta, porque a mí pues me enseñaron esto en epidemiología, y es que uno, por ejemplo, si quiere ver hacia el futuro, uno mira a los países del primer mundo. Si uno quiere saber qué le va a pasar en los próximos años, uno mira hacia allá. Entonces puede que ahorita para nosotros, con la tasa de seroprevalencia que tenemos, no sea una opción, pero puede que más adelante sí, y es necesario saber pues, el por qué. Y otra de las cosas, también hablando pues con una infectóloga pediatra, me contó que para enfermedades que se comportan parecido, que tienen como secuelas de enfermedades no primarias, a veces la solución puede ser no tamizar a las maternas, pero sí tamizar a los recién nacidos. Entonces hay que empezar a mirar si hay otras estrategias para tamizar a esos bebés o para tamizar pues, a nuestra población, que no necesariamente sea la seroconversión. También es importante aclarar que no todas las ciudades se van a comportar igual y no todo el país se comporta igual. Puede haber poblaciones o ciudades que se comporten más como el primer mundo y otras que se comporten aún peor de lo que vimos en ese estudio. Porque es importante, como un dato anecdótico, en algunas instituciones pues privadas o por ejemplo en algunos lugares donde he rotado, he visto serologías negativas mucho más frecuentes de lo que aparece por ejemplo en ese estudio. Entonces uno de pronto debería conocer mejor su población para ver si hay partes de la población a las que sí serviría estudiarles el citomegalovirus. Y por otro lado, vimos que en países como el nuestro parecieran tener una etiología más infecciosa, y eso por un lado es bueno, porque como es más infecciosa, puede que las medidas que estén dirigidas a la educación de las pacientes y a la prevención primaria tengan más peso. Por ejemplo, en ese estudio que les mostré de Milán, ellos tenían una segunda parte planeada que era ver si se podía prevenir esas infecciones, pero tuvieron tan poquitos casos que no decidieron no hacerlo. Pero en países como el nuestro, que los pacientes se reinfectan más o que la tasa de infección es un poco más alta, de pronto digamos que las medidas de prevención pueden tener un peso más grande. Y de hecho se ha visto que las medidas de prevención sí impactan en citomegalovirus. Este estudio, pues que hace como una revisión de los estudios que se han hecho en prevención, muestra que las medidas de higiene, aunque las pacientes no sean muy adherentes porque incluyen condiciones difíciles como socioculturales, sí disminuyen la tasa de seroconversión y también la frecuencia de la infección congénita. Y son medidas muy sencillas. De hecho, son casi que 4. Lavarse las manos después de tener contacto con secreciones de niños pequeños. No compartir vasos o cubiertos. Evitar dar besos en la boca con niños menores de 5 años.
y sensibilizar a las madres y educarlas de que esta infección puede afectar su embarazo. Con estas 4 medidas, si se las sumamos a decirles que no coman carne cruda, que no coman quesos madurados, y también todo lo que les decimos de que no troten, que no monten en moto, si vamos a decirle estas 4 cosas, por lo menos le podemos pegar a ese 10% de nosotros. Y por otro lado, también pues hay algo de esperanza, se está trabajando en vacunas que se ha visto que pueden tener un papel importante en la prevención. El problema es que este virus, no se los mencioné antes, pero este es el virus que infecta a los humanos que tiene la cadena de DNA más larga de todas. Entonces tiene una variabilidad genética impresionante. Y aparte de eso, las proteínas contra las que están normalmente dirigidas las vacunas, el virus las cambia muy rápido. Entonces, por ejemplo, pues hay algunas entrevistas como de Pfizer y otras farmacéuticas que están trabajando en esto, y pues por ahora no se ve que vaya muy bien, pero con los nuevos adelantos de las vacunas basadas en RNA y la vacuna del virus sincitial que salió hace poquito, se están haciendo como avances, como un ritmo un poquito más rápido. Entonces, finalmente quería pues llegar a estas conclusiones, que es que la infección por citomegalovirus es una infección frecuente y que tiene consecuencias bastante graves, que gracias al valaciclovir, las poblaciones con baja seroprevalencia pueden ser susceptibles a ser tamizadas. Y próximamente, muchos de los artículos decían eso, pues es muy probable que en las guías del primer mundo estas indicaciones cambien. Ninguna guía hasta el momento dice que no deba tamizar citomegalovirus, pero ya con esta evidencia es probable que próximamente salgan guías que nos digan que sí. Y en países con alta seroprevalencia hay mucha incertidumbre y esta es una invitación a que nosotros investiguemos también más. Porque para esos países puede que con tamizar solucionen gran parte del problema, pero nosotros tenemos que saber tamizar ese 10% o pegarle ese 10% de las infecciones es costo efectivo porque igual valdría la pena tamizar en ese caso. O si hay otras formas de tamizar para nosotros, hacer seguimiento con la IgM. O también mirar si, por ejemplo, el tratamiento sí le sirve a nuestras pacientes con infección no primaria, que hasta el momento no ha salido esa evidencia, pero a nosotros nos serviría mucho saber si darle valaciclovir a esas pacientes con infección no primaria puede prevenir estos desenlaces. Y por último, no olvidarnos tanto de la educación, ni de la educación, ni de la prevención primaria, que son medidas que son relativamente muy baratas y que pueden tener un impacto significativo en nuestra población. Gracias. Gracias, doctor Juan Pablo, por tu presentación e ilustración con relación al tema de interés. Bueno, tenemos por aquí un gran profesor y agradecimiento por acompañarnos hoy presencial y por asesorar a Juan Pablo, doctor Jorge Ramírez. Bienvenido y gracias. Tiene la palabra. Gracias, Adriana. Juan Pablo y por los que se da cuenta que Juan Pablo se dio eso, porque así en todas, casi todas, porque Pablo, la idea de que todo está registrado, podría ser. Juan Pablo se dio cuenta que muchas de estos pacientes tienen un negativo. Nosotros estamos expuestos a bastante mal. Y es casi cierto que tenemos algunos casos, muchos casos, cuando tenemos sonografías alteradas, donde ellos nos han dado un contacto. Cierto que tenemos también trabajo, a los que tenemos cero negativo, seguramente porque no tenemos. Esta es una ciudad bastante dispersa en la epidemiología de la ciudad de Bogotá. Es un poco muy interesante. La tristeza tiene una conferencia, una expectativa de muchas conferencias, también cuando sale del valaciclovir nos llenamos de esperanzas para ustedes, porque ya con nosotros, y nosotros la estamos cogiendo desde el primer trimestre, que vamos a poder hacer algo muchas cosas. Pero estamos viendo que muchos de nuestros problemas no son por reinfección. Ya para segundo, 9 millones de pesos el cálculo de estas pacientes, pues seguramente eso va a ser una cosa que se pasa fuera de la yo creo que sigue siendo un tema bastante interesante para seguirlo masticando. Tenemos que estar parando el valaciclovir,
resultados que están saliendo. Y ojalá pues esto se estudie un poquito más. Juan Pablo tiene una cosa casi siempre nosotros queremos aquí aplaudir y a felicitar a los residentes que fueron allá. Y pues y a los que no los papeles tampoco les decimos mucho. Entonces, sí tratamos de. Pero Juan Pablo tiene una cosa diferencial y no es la nuestra que tiene una capacidad de síntesis bastante buena. Todos los trabajos todos las charlas que nos hizo, este hombre tiene una capacidad de síntesis bastante grande. Eso va por las ramas. Y en esta conferencia, y todo eso, muchas de las comunidades que con la que nos vemos, se realizó y todo, no se ha encontrado Muchas gracias, doctor Ramírez, y felicitaciones, doctor Juan Pablo. Una pregunta, con relación al tamizaje como tal, digamos, hacemos exámenes de infecciosas en general, el panel preconcepcional, hacemos de pronto ya el primer trimestre y en otros momentos del embarazo. ¿Te quedó claro de pronto unas fechas exactas de hacer pedir? ¿Qué sugerirías con relación a exámenes para que nos quede en el auditorio, para no exagerar, o sea, ni hacer más ni menos, sino como estar atentos en la lupa que se puede presentar esta infección y poder intervenir en el momento adecuado? Listo. Puedo meter la cuchara aquí para decirte qué es lo que nosotros hacemos. Sí, claro. Nosotros hacemos preconcepcionalmente a todas las que testeamos para tener una base de los anticuerpos y en el primer trimestre. Ya no lo volvemos a hacer después, porque si salen negativos, pues ya no lo testeamos más, excepto que hay una llave anormal. Pues lo hacemos preconcepcional en el primer trimestre, no para los anticuerpos. Sí, yo estoy de acuerdo pues con esa forma. Digamos que uno, si de pronto quiere ser un poquito más costo efectivo, en la etapa preconcepcional, con una IgG, pues si bien no sería lo más exacto, pero podría ser suficiente de pronto como para determinar que una paciente va a ser seropositiva. Y en el primer trimestre, si uno no las coge de forma preconcepcional, yo creería que sí, hacerle las 3 también sería muy bueno. En la mayoría de los estudios las encontraban después de la semana 6, les hacían las 3 pruebas en los protocolos. O sea, que hacer otro tipo de examen de infección a la semana 20, bueno, para este tipo de citomegalos nosotros hacemos preconcepcional y primer trimestre. Si hay alguna hallazgo anormal, la estudiamos. De acuerdo, por ejemplo, pues con lo que nos mostró la evidencia o lo que vimos ahí, es que pues si igual yo lo detecto después del segundo trimestre que la paciente se lo convirtió, uno, es probable que la infección sea más leve porque ocurre más tardíamente. Y lo otro, pues es que la evidencia que tenemos hasta el momento de tratamiento, pues no es suficiente como para empezar a tratarlas ya después de una etapa tardía, después del trimestre. Entonces, pues yo creía que el seguimiento sería más ya de forma ecográfica, porque igual si se infectó después del primer trimestre y yo tengo una ecografía normal, la probabilidad de que se vaya mal también es relativamente baja. Ya toca es que lo estudié el pediatra y yo sí le vea, el niño se infectó, o pues la mamá se infectó durante el embarazo. Lo que pasa es que esta es una de esas enfermedades donde uno, antes del embarazo, era un espectador. Y uno hacía el diagnóstico y sobre un espectador de la historia. Está muy cruel. Pero ahora con esta, hay como una lucecita por allá, de consumo del primer trimestre, si se pone alguna, ya no solo los espectados, sino que busquemos unos 9 millones de pesos en alguna parte para estas 8 semanas de tratamiento. Y viene el estudio del metaanálisis en el 2024, 2023. El de metaanálisis del 2023 que habla de utilizar los 4 gramos cada 12 horas. ¿Por cuánto tiempo? Y si lo están haciendo, pues ya el protocolo realmente se quedaron con ese metaanálisis, porque me llama la atención que dan muchos pacientes a un segundo metaanálisis. Eran como estudios como seguimiento de corte, me imagino, porque pues se detectaron en el momento. Sí, porque es muy difícil hacer investigaciones en esta. Sí, digamos que en el estudio que fue el ensayo controlado que hicieron en Israel, que es el más fuerte, el protocolo fue así, les dieron 4 gramos cada 12 horas. Pero en los otros observacionales, y hay otros nuevos que han salido desde que salió ese, a veces dan, por ejemplo, 2 gramos cada 6, o sea, el punto es llegar a 8. Y lo que se ha visto, esa pregunta es interesante porque lo que se ha visto es que también si uno lo da y la PCR sale negativo, no puede suspender el valaciclovir. Entonces hicieron este estudio, pues no lo porque ya quizás mucho,
Pero entonces han hecho estudios donde se hacen la PCR más temprano, a las 17 semanas. Entonces uno se ahorra 2 semanas de bala ciclovir si hace la amniocentesis más temprano. Pero pues esto es solo un estudio que nos como no inferioridad. Pero sí es una pregunta pues, muy interesante. Y vale, pues en eso están, porque también no se ha definido si necesariamente tenía que ser 8 gramos. Pues ahí tendrían que empezar los estudios. Nosotros alguna vez pensamos en hacer ambientes, nosotros empezamos a hacer ambientes a la semana 15. Pero muchas de esas ambientes de la semana 15 salen negativas, porque todavía no tienen una expresión del virus. Grandioso, puede ser las cada 8 semanas, cuando el virus entra al interior. Por eso es decir que está después de la semana 17 la ambiente. Y la otra pregunta que me estoy en el aire, hablaste de varios centros de intervención importantes en la limpieza para los niños menores de 5 años que son de los que más podrían ser potencialmente causantes de infección. Es como lo de las motos. Ah, ya, es que... Se atravesó como la prevención de una moto. Ah, no, o sea, lo que digo es que nosotros les damos unas indicaciones a veces muy complejas a los pacientes, o digamos que para otras enfermedades, por ejemplo, que no coman quesos madurados, a veces ni siquiera saben cuáles son los quesos madurados, o sea, cosas más complejas. Decimos no monten motos después del tercer trimestre, así no monten, o sea, les damos como una serie como de premisas como ya estandarizadas. No, o sea, que les damos muchas recomendaciones y estas que son relativamente sencillas, a veces no las damos. No sé si tienen los poderes. Quería felicitar a Juan Pablo porque me pareció una coherencia entre su genuina pregunta y la charla que fue más. ¿Algún otro comentario o pregunta para el auditorio? Pues está virtual. Muchas gracias.